Hermanos, buenos días. Abran sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos a estar viendo el capítulo 5. Déjenme leerle de los versículos del 18 al 32. Son de las lecturas, tal vez a usted se le haga las más aburridas, ¿verdad? Porque dices, pues son nombres de personas y todo esto podríamos decir que no puede aportar, pero vamos a ver que hay unos verdaderos tesoros ahí escondidos. Hay que escarbarle un poquito y rescatarlos, hacerlos de nosotros, y van a ver que son de bendición. Capítulo 5 del 18 al 32. La palabra de Dios dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Déjeme le leo del 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vamos a ver a través del testimonio, voy a rescatar al menos 3 personas de las que estuvimos leyendo. Una genealogía que nos aporta en esta pequeña porción, repito, basándonos del testimonio de 3 personas, nos aporta mucha bendición para nuestra vida diaria, para nuestro futuro igual, como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a ver 3 privilegios de caminar con Dios. 3 privilegios que usted tiene, que yo tengo, y que también usted está invitado, usted que está escuchando en su casa, que también sea parte de estos privilegios que Dios quiere que usted tenga. Dice ahí en el versículo 22, 24 del capítulo 5: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Una referencia que tenemos de Enoc, de una persona que no sufrió la muerte física. Enoc fue una persona que de alguna manera lo tomaríamos como un preludio de lo que va a suceder con la iglesia, que va a ser tomada por Cristo y llevada. Cuando estamos viendo también en otra persona que le sucede algo similar, al profeta Elías, ahí lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, nos narra igual este evento en el cual dice la palabra que
un carro como de fuego viene y se lo lleva al profeta. Así como estaba, no tuvo que sufrir muerte física. Así fue transportado, igual que Enoc, se lo llevó Dios. Tenemos otra referencia, la principal, la máxima referencia de este evento. Y este es a través de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versos 8 y 9. Jesús, su situación fue diferente. Él es Dios. Él venció la muerte, tuvo victoria ahí en la tumba. Pero una vez que están los discípulos viendo, escuchando las últimas instrucciones, Él es elevado y una nube viene y lo cubre, y los ángeles dicen a los discípulos que están viendo hacia arriba. Así como vieron, como lo han visto ir, hablando de Jesucristo, así lo verán venir. Y es lo que nosotros como iglesia estamos esperando, la segunda venida de Cristo, ese rescate por su iglesia, en el cual pues nos preparamos, porque en algún momento, como Enoc, como Elías, vamos a ser llevados por Él. Y de alguna manera este es un privilegio que tenemos de caminar con Dios, de creerle a Dios. Cuando nosotros estamos viendo a esta persona, no dice la Biblia que él no tuviera temor a la muerte, Enoc. Simplemente es una referencia que nosotros tenemos de algo que Dios en su voluntad está en hacerlo. No sabemos qué sucedió, cómo sucedió, pero sí creemos que pasó. No sabemos cómo va a suceder en la iglesia. Hay muchas explicaciones que va a pasar esto, va a pasar aquello, y que hay mucha imaginación dentro de todo esto, pero lo único que yo estoy seguro es que va a suceder, y como suceda, sigue estando en la voluntad de Dios, sigue siendo parte del plan de Dios. Lo interesante es que usted sea parte, que yo sea parte de Él, y todo esto es con la palabra clave de aprender a caminar con Dios. Aquí incluye mucho la fe. De hecho, no incluye mucho, sino es fundamental que usted tenga esa fe. Más adelantito lo vamos a ver, para que usted tenga este privilegio. Al caminar con Dios, usted tenga este privilegio que en su momento usted va a ser llevado por Dios. No va a conocer la muerte. Tiene una muerte física, pero la muerte espiritual no será parte de usted. Y esto es lo que de alguna manera es una referencia de que Enoc no conoció la muerte. Él tuvo esa oportunidad de que en las condiciones en que él estaba fue llevado por Dios, así como la tuvo en su momento Elías. Y esto es un privilegio para los que caminamos con Dios, que no vamos a conocer la muerte. Ahí en el versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Matusalén es la persona que nos narra la Biblia, la más longeva que ha existido, la que ha durado más años. Matusalén, de alguna manera, le tocó vivir un momento crítico en su vida. No nada más él, sino también Jared, sino también Noé, también Lamec. Cuando estamos viendo a esta generación de personas, estamos viendo una generación que le tocó vivir lo más violento de la gente. La palabra de Dios dice que hubo tantas situaciones que se dieron que la violencia se disparó de una forma tremenda, que la gente de continuo en su mente solamente estaba el hacer el mal. Fue cuando Dios tomó, pues ahora sí como dicen, cartas en el asunto,
y determinó él en su soberana voluntad traer un juicio universal, destruir todo. Cuando nosotros estamos viendo la vida de Matusalén, estamos viendo a una persona que tuvo un privilegio por caminar con Dios. Y este privilegio lo vemos cuando nosotros como iglesia también somos parte de esta bendición, de esta promesa. Es que Matusalén, él estuvo exento a todo juicio. Dios determinó destruir todo por la maldad que se había disparado y dijo en su juicio: voy a destruir porque me arrepiento de haberlo creado al hombre. Voy a destruir al hombre, voy a destruir las bestias, a los reptiles, a las aves. Voy a hacer una destrucción, un juicio universal va a haber. Pero cuando estamos viendo la vida de Matusalén, y lo invito a que usted haga lo mismo, agarre una pluma, agarre lápiz, agarre con lo que puede escribir, papel, agarre su calculadora si le va a ayudar mucho, y métase en los números de aquí de las genealogías, haga el recuento de las edades de las personas que estamos leyendo, y se va a dar cuenta de algo muy importante. Se va a dar cuenta de que en el año en que Matusalén muere, en ese año dice la palabra de Dios que las cataratas del cielo se abren, y en este año el juicio viene. Cuando estamos viendo la palabra de Dios y siempre escuchamos los tiempos de Dios son perfectos, en su soberana voluntad está hacer lo que Él quiere en el día, en el momento. Bueno, aquí lo vamos a aplicar. Nosotros estamos viendo que el juicio universal que sucede con el diluvio, ¿por qué el día y por qué la hora y por qué el año? Bueno, todos nos preguntaríamos eso. Bueno, Dios estaba esperando algo. ¿Y qué era ese algo? Que Matusalén muriera. Jared había muerto aproximadamente, echando números, 4 años antes. Pero aquí, Matusalén, en el año en que él muere, ese año se da el juicio universal. Dice que ese año las cataratas de los cielos se abrieron y se inundó la tierra. Qué hermoso privilegio es tener cuando aprendemos a caminar con Dios. Matusalén no sufrió el juicio universal. Él no estaba llamado para ser parte de una gracia, que vamos a ver lo que sigue. Pero él estuvo exento a ese juicio que Dios en su voluntad determinó hacer a la tierra, al hombre, por tanta maldad que había. Como la maldad que hay hoy, como la confusión que hay hoy, como tantas situaciones que se están dando hoy. Y dice la palabra de Dios, cuando vemos los evangelios y a Jesús le preguntan: ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Cuándo? Y le hacen una serie de preguntas referentes pues a los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo ahora. Y dice Jesús: cuando suceda esto y cuando suceda esto otro, pues nada, no, esto no va a ser todavía, pero es una señal, es un aviso. Pero la referencia que nos da en cuanto a los últimos tiempos dice: pero como en los días de Noé. Así va a ser los últimos tiempos. Estamos viendo la maldad disparada hoy en día. Estamos viendo que somos una generación muy similar a la que estuvo viviendo en los días de Noé. Pero aquí hubo una persona que no estuvo dentro de ese juicio universal llamado Matusalén. De alguna manera, nosotros como iglesia estamos con esa promesa de que vamos a estar exentos a un juicio universal.
porque el juicio se va a dar. Y un juicio en el cual predicaciones que vienen, vamos a seguir avanzando con estos temas, pero un juicio en el cual en este momento en Génesis sucedió con agua, pero en el juicio en el cual ahora próximo, bueno, ahora será con fuego. Y dice la palabra de Dios, lo voy a estar dando más claro próximas predicaciones, dice que el hombre ya trabaja para el fuego. Cuando estamos viendo lo que está sucediendo ahora, de alguna manera es una promesa que nosotros nos tenemos que tomar, porque como hijos de Dios, nosotros estamos exentos como Matusalén de este juicio. Pero usted debe de aprender a caminar con Dios, para que usted tenga este privilegio. Y cuando nosotros decimos caminar con Dios, no estamos diciendo que usted pues se meta más a vivir una religión, no, que se meta más, que tenga en su corazón más el vivir una relación con Dios, una dependencia de Dios, la fe puesta en Dios, todo lo que es su persona pues encomendada a Dios, porque Él es el único, y todo por fe, porque sin ella pues es imposible agradar a Dios. Pero ahí está el privilegio de estar exentos a un juicio universal, como Matusalén. Aparte de esa vida, de alguna manera, decía al principio, una vida longeva, el hombre más longevo que nos narra la historia de la palabra, el hombre que de alguna manera es una referencia a una vida en abundancia, en la cual nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. De alguna manera esto es la salvación que Dios nos está ofreciendo, que le está ofreciendo a usted. Capítulo 6, voy a ver el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era parte de una generación que vivía en pecado. Por eso quise hacer esta aclaración desde el principio. Las personas que estuvimos nombrando y que estamos nombrando, no quiere decir que estaban exentas a la maldad, que estaban exentas al pecado, eran pecadores. Eso nosotros como raza la heredamos del primer hombre, del cual la descendencia, ellos eran parte de esa descendencia. Y el pecado estaba en ellos. La Biblia no nos dice que fueran parte activa de las mismas actitudes, de las mismas costumbres, de los mismos actos de la gente, pero ¿por qué dudarlo? Pero ellos caminaron con Dios, amaban a Dios, buscaban a Dios, por eso de alguna manera eran diferentes a los demás, pero el pecado, repito, ahí estaba en sus vidas. Pero hubo un hombre llamado Noé que halló gracia ante los ojos de Dios, no porque fuera bueno, sino porque la gracia de Dios así es, se manifiesta en lo vil, en lo pecador, en lo débil, y hace proezas, hace cosas grandes Dios. Y cuando nosotros estamos viendo la vida de Noé, estamos viendo ese don que manifestó nuestro Padre en esta persona. Déjenme leo una referencia que traigo aquí en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, y nos habla de la gracia, precisamente de la salvación que Dios hace en nosotros por gracia. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia que mostró Dios con Noé, estamos viendo que a pesar de que era una persona pecadora,
Dios mostró esa gracia, como la está mostrando con nosotros hoy en día. Usted no puede hacer algo para lograr el favor de Dios, no nos alcanzaría, no tenemos las suficientes, ni el dinero, ni los talentos, no tenemos nada suficiente para lograr el favor de Dios, y Dios lo sabe. Pero con la sabiduría que tiene Dios, y nos conoce tan perfectos, que somos tan limitados, tan finitos, Él mostró su amor para con nosotros, en que estando en esta condición de pecadores, envió a su Hijo, y su Hijo en obediencia vino a morir por nosotros, en un sacrificio puesto en la cruz, en lugar de usted y en lugar de mi persona. Y esto es la gracia mostrada por Dios. ¿Para qué? Para que usted sea salvo por la fe puesta en ese acto de redención que hizo el Hijo en la cruz. No es por obras, no hay suficientes obras para que usted logre la salvación, para que usted logre el favor de Dios. No lo hay. Es un regalo solamente que Dios nos puede dar, porque Él, repito, Él conoce nuestras limitaciones. Cuando Noé entra en el arca, cuando ya Dios muestra esa gracia para con él, incluye a su familia. Y esto es maravilloso. Incluye a su esposa, incluye a sus hijos, incluye a sus nueras. Y esto se hace aquí de alguna manera, es una promesa también que puede alcanzar a más personas cuando usted permite que esa gracia llegue a su vida, basándonos en esa promesa que le hace el mismo Dios a través de los discípulos de Pablo y de Silas, ahí con un carcelero, y le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo estamos viendo ahí en Hechos capítulo 16. Cuando nosotros estamos viendo esta promesa, estamos viendo una luz que llega a un hogar, a una familia, y que esta luz permite que solamente ese poder de Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro creer, nos hace acercar al único Dios verdadero, es el único que puede mostrar esa gracia para con cada uno de nosotros, aún siendo pecadores. Y la gracia se muestra a través de la salvación. A Noé lo rescató de un juicio eterno, un juicio destructivo, y a él le preservó la vida juntamente con su familia. Es un privilegio de caminar con Dios, un privilegio de que, como Enoc, usted no va a conocer la muerte, un privilegio como Matusalén, que usted no va a ser parte de un juicio, un privilegio como el de Noé, que usted va a tener gracia de parte de Dios a través de la salvación, a través de ese rescate que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y no solamente esto, sino que nos da la promesa de que su familia tiene esta oportunidad, al entrar la luz, al llegar luz a sus vidas, tiene esta oportunidad de que haya también en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, esta gracia, que es la única que los hace salvos, que los rescata de todo juicio y de toda muerte. Pero solamente esto es un regalo de Dios, y Dios lo quiere para usted, y quiere que lo disfrute usted. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Es una bendición tenerte como Dios, como nuestro Señor, Padre. Es un privilegio. En este momento
reconocemos que vivimos en un mundo corrupto, en un mundo caído, pecaminoso. Somos parte de él, Señor, pero también somos rescatados por ti. En este momento presentamos luchas, presentamos batallas, Señor, la carne contra el espíritu, pero, Señor, luchamos cada día para estar ahí en los caminos, en el camino. Gracias porque nos das esa esperanza, Padre, de que no sufriremos un castigo eterno, porque no seremos parte de un juicio, Señor, porque sabemos que no sufriremos una muerte. Pero también, Padre, gracias porque es una bendición estar seguros de que la salvación que tú nos das es permanente y que esta también está puesta para que todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, también la tomen, Señor, porque es un regalo que tú quieres dar a todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por nuestras familias, te pedimos por nuestros amigos, te pedimos por nuestros vecinos, Señor, cada persona que nos escucha, que nos rodea, que nos ve, que vea la luz tuya a través de nosotros. Esto es un privilegio, pero también es una responsabilidad, y todo esto se logra al aprender a caminar contigo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y nos ponemos en tus manos. Amén.